Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. El tema con el que vamos a trabajar el día de hoy es el de criptosistemas clásicos. La criptología, tal como hoy en día se concibe, es una técnica de enmascaramiento de la información estrechamente unida al mundo de la informática. Las redes de ordenadores y las autopistas de la información poco tiene que ver con aquella asociada a las fascinantes máquinas de cifrar que adquirieron una gran fama tras su uso en la Segunda Guerra Mundial, y más aún remontándonos a los siglos pasados, con los métodos y técnicas antiguos utilizados por emperadores, gobernantes militares y en general diversas civilizaciones para mantener sus secretos en buen recaudo. Con el tiempo, la escritura fue ganando terreno al mensaje hablado e inevitablemente surgió el deseo de querer ocultar el mensaje de miradas ajenas. Así, aunque se comenzó reparando a los mensajeros para que sirvieran de pergamino y a su vez ocultaran el mensaje a medida que crecía el pelo, la estenografía, hoy en día, en especial desde la Segunda Guerra Mundial, todo ha evolucionado hasta límites insospechados. Un cifrado es un medio para ocultar un mensaje, donde las letras del mensaje son sustituidas o traspuestas por otras letras, pares de letras y algunas veces por muchas letras. En criptografía, el cifrado clásico es un tipo de cifrado que fue usado históricamente, pero que ahora ha caído mayormente en desuso. En general, los cifrados clásicos operan en un alfabeto de letras de la A a la Z, a las cuales se les aplican métodos a mano o con aparatos mecánicos muy simples. Son tipos muy básicos de cifrado, lo que nos hace muy fiables, especialmente después del desarrollo de nueva tecnología. Métodos más modernos usan ordenadores u otra tecnología digital que opera con bits y bytes. Muchos cifrados clásicos fueron usados por gente muy conocida como Julio César y Napoleón, quienes crearon sus propios cifrados que después han sido usados popularmente. Muchos cifrados tienen un origen militar y fueron usados para transportar mensajes secretos entre personas del mismo bando. Los sistemas clásicos son bastante susceptibles de un ataque con solo texto cifrado. Algunas veces, incluso sin conocimiento del sistema en sí mismo, usando herramientas como las de análisis de frecuencias. Algunas veces se agrupan junto a los cifrados clásicos otras máquinas mecánicas o electromecánicas como Enigma. Muchos de los criptosistemas clásicos, en particular aquellos que transforman el lenguaje claro aplicado, técnicas de sustitución y transposición, basan su seguridad principalmente en el secreto de la transformación o algoritmo de cifra. Es esta también la diferencia fundamental con respecto a los sistemas modernos, en los que el algoritmo se hace público, puesto que la fortaleza del sistema reside en la imposibilidad computacional de romper una clave secreta. Hay que observar que al hacer público el algoritmo que cifra, permite al criptólogo evaluar la calidad del software desarrollado. En tanto será estudiado por la comunidad científica, intentando buscar un defecto, una puerta falsa, una rutina innecesaria, una codificación no depurada, etc., para poder calificar este método de cifrado.
Empecemos con un poco de historia para poder entender. En el siglo V antes de Jesucristo, los lacedemonios, un antiguo pueblo griego, usaban el método de la escítala para cifrar sus mensajes. El sistema consistía en una cinta que se enrollaba en un bastón, sobre el cual se escribía el mensaje en forma longitudinal, y una vez escrito el mensaje, la cinta se desenrollaba y era entregada al mensajero. Si este era interceptado por cualquier enemigo, lo único que se conseguía era un conjunto de caracteres o letras distribuidas al parecer de forma aleatoria en una cinta. Incluso si el enemigo intentaba enrollar la cinta en un bastón con diámetro diferente, el resultado obtenido era un conjunto de letras escritas una a continuación de otra, sin sentido alguno. Para enmascarar completamente la escritura, es obvio que la cinta en cuestión debe tener caracteres en todo su contorno. Como es de esperar, la clave del sistema residía precisamente en el diámetro de aquel bastón. De forma que solamente el receptor autorizado tenía una copia exacta del mismo bastón en el que se enrollaba el mensaje recibido y por tanto podía leer el texto claro. En este sistema no existe modificación alguna del mensaje, es decir, este va claro desde el transmisor hasta el receptor, por lo que, como veremos más adelante, se tratará de un cifrador por transposición. El cifrado de Polibios. A mediados del siglo II después de Jesucristo, encontramos el cifrador por sustitución de caracteres más antiguo que se conoce, atribuido al historiador griego Polibios. El sistema de cifra consistía en hacer corresponder cada letra del alfabeto un par de letras que iniciaban la fila y la columna en la cual aquella se encontraba, en un recuadro de 5x5 de 25 caracteres, transmitiendo, que lo vemos en la imagen, ¿no? Y transmitiéndose por tanto en este caso el mensaje como criptograma. El criptograma se obtiene con ese cifrador y tiene una extensión de caracteres igual al doble del texto en claro, característica que no puede considerarse precisamente como una virtud de este método de cifra. En realidad no fue tan buena idea. El cifrador del César. Unos 50 años después del cifrador de Polibios en el siglo I a.C., aparece un cifrador básico conocido con el nombre genérico de cifrador del César, en honor a Julio César. Ya se aplica una transformación al texto en claro de tipo monoalfabética. El cifrador del César aplica un desplazamiento constante de 3 caracteres al texto en claro, de forma que el alfabeto cifrado es el mismo que el alfabeto del texto, pero desplazado 3 espacios hacia la derecha del módulo n, con n número de letras del mismo. El cifrador de Alberti. En el siglo XVI, León Battista Alberti presenta un manuscrito en el que describe un disco cifrador con el que es posible cifrar textos sin que exista una correspondencia única entre el alfabeto del mensaje y el alfabeto descifrado, como en los casos analizados anteriormente. Con este sistema, cada letra del texto en claro podría ser cifrada con un carácter distinto dependiendo esto de una clave secreta. Se dice entonces que tales cifradores usaban más de un alfabeto, por lo que se denominan cifradores polialfabéticos, a diferencia de los anteriores denominados monoalfabéticos.
El disco de Alberti presenta un círculo exterior, los 20 caracteres del latín, esto es, los mismos del alfabeto castellano, excepto por las letras H, J, Ñ, K, U, W e Y. Y se incluyen los números 1, 2, 3 y 4 para códigos especiales. Por su parte, el disco interior aparecen todos los caracteres de latín excepto el signo ampersand, and y las letras H, K e Y. Al ser 24 los caracteres representados en cada disco, es posible definir hasta 24 sustituciones diferentes, es decir, dependiendo de la posición del disco interior, la cantidad máxima de alfabetos descifrados es igual a 24. Luego, para cifrar un mensaje, una vez establecida la correspondencia entre los caracteres de ambos discos, o lo que es lo mismo, el alfabeto descifrado se repasa letra a letra el texto claro del disco exterior y se sustituye cada una de ellas por una letra correspondiente del disco interior. El cifrador de Tine Vasseries, que es un criptólogo francés nacido a finales del siglo XIX, está basado en el cifrador de ruedas de Jefferson, inventado unos 100 años antes por Thomas Jefferson, reconocido como el padre de la criptografía americana. El criptógrafo mostrado en la imagen consta de 20 discos, cada uno de ellos con 25 letras en su circunferencia, de forma que la clave que se establece sobre la generaliz del cilindro, determinándose 25 alfabetos diferentes. Su funcionamiento es el siguiente para cifrar el mensaje. Primero se divide este en bloques de 20 letras, procediendo luego a su colocación en forma longitudinal en la línea del visor. El criptograma se envía, puede ser cualquiera de las 25 líneas y también llamadas generatrices del cilindro. Por ejemplo, si elige la generatriz de distancia más 2 de esta imagen, el mensaje M, que es igual a Jesús indescifrable del instructor, lo cifraría como Lobs, quién sabe, todo es un rollo. Se puede elegir de la misma distancia la generatriz en la cual se lee el criptograma para todo el bloque, o bien cambiar esta cada bloque o elemento del bloque, de forma que el número de combinaciones o alfabetos distintos puede ser solamente por 25 y podría ser hasta el factorial de 25, un valor verdaderamente alto. Uno de estos posibles alfabetos podría ser elegir una secuencia de distancias. Una vez introducido el mensaje, el visor igual a -1, -2, 2, -1 y así. Es decir, una vez que se tenga el mensaje claro en el visor, se envía como primer carácter del criptograma el que en la misma columna está desplazado una posición hacia atrás del anillo, como segundo el que está desplazado 2 posiciones atrás, el tercero también posiciones atrás y así hasta llegar al último carácter en una especie de zigzag en torno al texto en claro, sin transmitir ningún mensaje. De este puesto de la posición 0 se encuentra la secuencia indicada. Como es fácil observar, dicha secuencia sería la clave del sistema y en este caso su valor máximo sería igual a todas las posibles permutaciones, es decir, 25 factorial, que es 1.55 por 10 a la 25, un valor muy grande, aunque el sistema de cifras sería
engorroso y poco práctico. La operación de cifrado consigue en poner caracteres de criptograma en el visor y buscar alguna de las líneas de mensaje en clave o seguir el proceso inverso al comentario anteriormente. Como los bloques de criptograma tienen longitud de 20 caracteres, es prácticamente imposible que exista más de una solución consentida. Para hablar de los tipos de cifrados clásicos que acabamos de ver, habría de dos tipos: de transposición y de sustitución. El cifrado por sustitución, las letras son sistemáticamente reemplazadas en el mensaje por otras letras. Una sustitución muy conocida es el cifrado del César, que vimos anteriormente. Para cifrar el mensaje mediante el cifrado de César, cada letra del mensaje es reemplazada con una letra de posiciones, 3 posiciones después en el alfabeto. Por lo tanto, la A sería reemplazada por la letra D, la B por la E, la C por la F, etc. Por último, la X, Y y Z serían reemplazadas por las letras A, B y C, respectivamente. Otro método de cifrado por sustitución está basado en la palabra clave. Todos los espacios y letras retenidas son quitadas de una palabra o frase, la cual será después usada por el codificador para empezar el abecedario cifrado. El final del abecedario cifrado será el resto del alfabeto en orden correcto, pero sin repetir las letras ya usadas en la palabra clave. Por ejemplo, la palabra clave es zipper, cifrado en inglés. El abecedario cifrado sería el siguiente. Está el abecedario normal, que es el que vemos en la línea de arriba, y el abecedario cifrado, que es el que vemos en la línea de abajo. Los ejemplos anteriores son ejemplos de cifrados por sustitución monoalfabética, ya que solo usan un alfabeto cifrado. Esto también es posible fabricar cifrados por sustitución polialfabética, donde se usan varios alfabetos cifrados. El código se compondría con 2 o más alfabetos cifrados, usando cualquier técnica que se eligiera, y después se citaría el mensaje alternando el tipo de alfabeto cifrado en cada letra o palabra del mensaje que se quiera cifrar. Esto haría que el mensaje fuera mucho más complicado de descifrar, ya que el descifrador tendría que descubrir todos los alfabetos utilizados. Algunas sustituciones usan números en vez de letras. Un ejemplo de esto es el gran cifrado, donde los números se usan para representar sílabas. También hay otro cifrado en el que se utilizan números e incluye 4 parejas de combinaciones de números. Por cada letra basada en una palabra clave, los símbolos también han sido utilizados en vez de los números, reemplazando las letras o sílabas. Un ejemplo de esto sería el alfabeto zodiaco, donde los símbolos del zodiaco se utilizan para representar diferentes letras. Por ejemplo, los símbolos que sustituyen a la A, Júpiter, a la B, Saturno, a la C, etc. Los puntos, las líneas o los guiones también pueden usarse. Un ejemplo sería el código Morse, aunque realmente no es un cifrado, usa puntos y guiones para representar letras. En el cifrado Frank-Mason usa el sistema de cuadrícula o líneas y puntos para establecer símbolos para cada letra. Hay otros métodos que incluyen la sustitución de letras del alfabeto por símbolos, puntos y guiones.
pero pues eso sería demasiado entrar en detalle. En un cifrado por transposición, las letras no se cambian por otras, sino que se cambia el orden de las letras. El orden es alterado de acuerdo a un esquema bien definido. Muchos cifrados por transposición se basan en un diseño geométrico. Un simple método de cifrado es escribir la palabra al revés. En un cifrado en forma de columna, el mensaje original estará limitado a un rectángulo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Después se escoge una letra clave para asignar un número a cada columna del rectángulo para determinar el orden. El número corresponde a la letra de la clave. Estará determinado por sustitución en el alfabeto. Por ejemplo, A es 1, T es 2 y C es 3. Por ejemplo, si sustituye la palabra clave cat, del gato, que es gato en inglés, y el mensaje the sky is blue, el cielo es azul en inglés, el proceso sería el siguiente: cat 3, 1, 2, the sky is blue sería el mensaje, y después tomamos las letras por orden numérico. Así es como transformaríamos el mensaje. Tomamos la columna debajo de la A, primero, después la columna de C y por último la columna de T. Como resultado del mensaje de Sky is Blue pasaría a HKSUTSILEYBE. En el método de cifrado por transposición chino, las letras en el mensaje son escritas de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba en columnas. Después, empezando la primera hilera, las letras se toman para obtener el nuevo cifrado. Por ejemplo, si el mensaje que queremos codificar es The dog run far, el perro corrió lejos en inglés, el cifrado sería RRGTA A o HFND. El texto cifrado se leería RRGT A o HFNDE. Muchos cifrados por transposición son parecidos a estos dos ejemplos. Normalmente incluyen un ordenamiento de las letras en filas y columnas y después se toman de alguna manera sistemáticas para transpolarlas. Otros ejemplos son el paralelo vertical y el cifrado de transposición dobles. Algunos algoritmos más complejos pueden formarse mezclando cifrados de sustitución o por transposición en un cifrado por producto, en el moderno cifrado por bloques, así como el DES, que reitera en varias fases de la sustitución y de la transposición. Pues los cifrados clásicos son normalmente bastante fáciles de descifrar. Muchos de los cifrados clásicos pueden ser decodificados, incluso si el atacante solo conoce algo del texto cifrado, y así serán susceptibles de un ataque de texto cifrado conocido. Algunos cifrados clásicos, como el César, tienen pequeños espacios clave. Estos cifrados pueden ser decodificados por un ataque de fuerza bruta, y simplemente probar con todas las combinaciones. Los cifrados por sustitución pueden tener un gran espacio clave, pero son susceptibles de un análisis de frecuencias, ya que, por ejemplo, las letras más frecuentes en un texto corresponden a las más frecuentes en un texto cifrado. Los cifrados polialfabéticos, como el cifrado de Vigenère, previene de un simple análisis por frecuencias utilizando varias sustituciones. De todas formas, técnicas más avanzadas como el método Kaczynski pueden descifrar estos tipos de cifrados. Por otra parte, los cifrados modernos están diseñados para soportar ataques más potentes que ataques por solo texto cifrado.
Un buen cifrado moderno puede estar seguro ante ataques potenciales como texto conocido de ataque y ataques de texto elegido, así como ataques de texto cifrado elegido. Por eso el atacante que quisiera descifrar el texto no debería poder encontrar la clave, incluso si sabe una gran parte del texto, y el texto cifrado corresponde, incluso si puede descifrar el mismo. El cifrado clásico no satisface estos objetivos de seguridad y por ello no es utilizado en aplicaciones serias. Vamos a ver las máquinas de cifrado del siglo XX. Aproximadamente unos 20 años de que estalle la Segunda Guerra Mundial, se desarrollan diversas máquinas de cifrar con rotores o ruedas que permiten el cifrado polialfabético, dando lugar a un importante número de claves secretas que, aunque para aquel entonces dificultaba in extremis el criptoanálisis, este desarrollo a nivel industrial de los criptosistemas resulta lógico, pues en aquellos años previos a la confrontación mundial estaba muy fresco la memoria de todos, y en especial de los gobernadores y militares, los efectos de la Primera Guerra Mundial, por lo que las medidas de seguridad ante el miedo al espionaje adquirían una importancia vital. Recuerde el famoso telegrama Zimmermann comentado. De estas máquinas, cuyo papel principal fue su utilización para enviar mensajes cifrados, precisamente en la Segunda Guerra Mundial, destacan tanto por sus características como el halo del misterio que la rodeaba, dos de ellas, la máquina Enigma y la Hagel. Hay fotografías que vamos a ver más adelante sobre estas máquinas y los podemos encontrar en el libro de Camp. Enigma era el nombre de una máquina que se disponía de un mecanismo de cifrado rotatorio que permitía usarla tanto para cifrar como para descifrar mensajes. Varios de sus modelos fueron muy utilizados en Europa desde inicios de los años de 1920 y podemos verla en la imagen de la diapositiva. Typex fue la variante británica de la máquina Enigma. Fue usada en 1937 y era una máquina de rotores, pero tenía 5 en comparación con los 3 o 4 que solía tener las diferentes versiones. Normalmente los dos primeros rotores permanecían inmóviles durante el cifrado, aunque podían ser movidos a mano. La última máquina que vamos a ver es la Cigaba, que fue una variante americana de la máquina Enigma, que fue usada durante la Segunda Guerra Mundial hasta los 50. Básicamente la Cigaba era similar a Enigma y se basaba en una serie de rotores para encriptar los caracteres de un texto plano. Bueno, pues ya entrando en materia, podemos hablar que los componentes básicos de un sistema criptográfico incluye texto plano, algoritmo de cifrado, texto descifrado, algoritmo de descifrado, la clave de encriptación y la clave de descifrado. El texto plano son los datos que necesitan ser protegidos durante la transmisión. El algoritmo de descifrado es el proceso matemático que utiliza un algoritmo para transformar la información en un texto cifrado sin sentido y que requiere del uso de una clave para transformar los datos en su nueva forma original. El texto cifrado
Es la versión codificada del texto plano que ha producido el algoritmo de cifrado mediante una clave específica de cifrado. El algoritmo de cifrado es el proceso matemático que produce un texto plano para un texto cifrado y una clave de cifrado de datos. El texto cifrado y la clave de cifrado son la entrada y el texto plano de salida. La clave de encriptación es el valor conocido por el emisor. El emisor introduce la clave en el cifrado del algoritmo de cifrado junto con el texto plano para calcular el texto cifrado. La clave de descifrado es el valor conocido por el receptor. El receptor introduce la clave de descifrado en el algoritmo de descifrado junto con el texto cifrado para calcular el texto plano original. Esos serían los componentes que debe de llevar todo elemento criptográfico. Pues sí, podemos ver que ahora los criptosistemas modernos, actuales, la clasificación se hace en función de la disponibilidad de la clave de cifrado y descifrado. Existen por lo tanto dos grandes grupos de criptosistemas, que serían criptosistemas de clave secreta y criptosistemas de clave pública. Criptosistemas de clave secreta. Estos son aquel que se basa en una clave de cifrado. Puede ser calculada a partir de la de descifrado y viceversa. La mayoría de estos sistemas, ambas claves coinciden y por supuesto han de mantenerse como un secreto entre el emisor y el receptor. Si un atacante descubre la clave utilizada en la comunicación, ha roto el criptosistema. Hasta la década de los 70, la invulnerabilidad de todos los sistemas dependían de este mantenimiento en secreto de la clave de cifrado. Este hecho presentaba una gran desventaja. Tendríamos que enviar, aparte del criptograma, la clave de cifrado del emisor al receptor para que éste fuera capaz de descifrar el mensaje. Por lo tanto, esto incurre en los mismos peligros para enviar la clave por un sistema que deberá de ser supuestamente seguro, que al enviar el texto plano de todos los sistemas de clave secreta, el único que se utiliza en la actualidad es el DES, el Data Encryption Standard. Otros algoritmos de clave privada como el cifrado de AESAR o el criptosistema de Binary han sido criptoanalizados con éxito, lo cual da una idea del porqué del desuso en que han caído estos sistemas. Por si esto fuera suficiente, el hecho de que exista al menos una clave de cifrado o descifrado entre cada uno de los dos usuarios de un sistema haría inviable la existencia de criptosistemas simétricos en las grandes redes de computadoras de hoy en día. Para un sistema de computación con usuarios se precisa claves diferentes, lo cual es obviamente imposible en grandes sistemas. Todos estos motivos han propiciado el estudio de los cifradores simétricos, excepto el DES, que queden relegados en un papel histórico. Los sistemas de cifrado de clave única se dividen a su vez en grandes grupos de criptosistemas. Por una parte tenemos los cifradores de flujo, que son aquellos que se pueden cifrar un solo bit de texto claro al mismo tiempo y por tanto su cifrado se produce bit a bit. Y por otro lado tenemos los cifradores de bloque, que cifran un bloque de bits. Habitualmente cada bloque es de 64 bits. Seguimos con los criptosistemas de clave pública. En 1976, Wilfred Diffie y Martin Hellman de la Universidad de Stanford
demostraron la posibilidad de construir criptosistemas que no precisan la transferencia de una clave del sistema de su trabajo. Esto motivó multitud de investigaciones y discusiones sobre criptografía de clave pública y su impacto hasta el punto que la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, trató de controlar el desarrollo de la criptografía, ya que la consideran una amenaza peligrosa para la seguridad nacional. Esta polémica ha llegado incluso hasta nuestros días, en los que Affair Zimmerman, el autor de PGP o el Clipper Chip, han llenado portadas de periódicos de todo el mundo. Veamos ahora en qué se basan los criptosistemas de la clave pública. En estos, la clave de cifrado se hace de conocimiento general, se llama clave pública. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la clave de cifrado o la clave privada, que se ha de mantener en secreto. Ambas claves no son independientes, pero el conocimiento de la clave pública no es posible deducir la privada sin ningún otro dato. Recordemos que en los sistemas de clave privada sucedía lo contrario. Tenemos pues un par de clave pública y privada. La existencia de ambas claves diferentes para cifrado o descifrar hace que también se conozca como criptosistemas como asimétricos. Cuando un receptor desea recibir una información cifrada, ha de hacer llegar dos potenciales emisores su clave pública para que estos cifren los mensajes con dicha clave. De este modo, el único que podría descifrar el mensaje sería el legítimo receptor mediante su clave privada. Matemáticamente, si el algoritmo cifrador y el descifrador ha de cumplir que, representando un mensaje y siendo las claves de descifrado y descifrado respectivamente. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.